Cuba Información. Sí, yo quería comenzar este tema, mi pequeño aporte, ligándolo con el tema anterior. La proclamación del carácter socialista de la revolución y la inminente, o después la invasión por vallacochinos de los mercenarios yanquis, lo podemos ligar al tema incluso de Posada Carriles, que fue uno de los que preparó la Operación 40, que después se llamó Operación Pluto y después Operación Mangosta. Y yo quería apuntar alguna cosa que me parece curiosa, porque muestra cómo se preparan muchas veces las invasiones. Habla este apunte de que el día 17 de mayo de 1960, en 1160 kHz, fue captada por primera vez Radio Swans, que estaba en la isla de Swans, frente a las costas de Honduras, radiando para Cuba. Y en abril de 1961 hace una emisión en la que dice una cosa que me llama mucho la atención, porque ahí es donde se ven las mentiras que mete el imperialismo, ¿no? Dice así: los invasores están avanzando continuamente en todos los frentes. A través de Cuba, la gente se está uniendo a los invasores junto a los rebeldes de la clandestinidad. Las fuerzas de Castro se rinden en masa. Nunca hubo la mayor mentira, y además históricamente refutada en todos los campos, ¿no? A mí esto me llamaba la atención porque si lo trasladamos a la realidad, vemos qué es lo que ha hecho el imperialismo yanqui para preparar una nueva invasión que se está dando en Libia. Primero preparan la campaña mediática y después se meten. Pero además yo quería apuntar algunas pequeñas cosas, porque aquí leía, ¿no?, lo que escribía Díaz Ataras, Ernesto Gómez Abascal, que es un escritor y periodista cubano, que además fue embajador en algunos países de Medio Oriente, ¿no? Dice que tuvo el privilegio de participar personalmente con 21 años en esos acontecimientos, ¿no? Que se incorporó en los primeros entrenamientos militares a través de los sindicatos para defender el proceso revolucionario, ¿no? Este hombre, además, todavía, cuando sucede la invasión de vallacochinos, dice que no era marxista. Y dice que él coincidía en su fe religiosa con los principios que apuntaba aquí la compañera, ¿no?, la compañera Bea. Dice: los verdaderos principios de la fe religiosa coincidían con las nuevas ideas que trataba de desarrollar la revolución: justicia social, igualdad, honestidad, hacer el bien, ser solidario. Esos eran los principios de la revolución cubana, que muy bien los apuntaba la compañera Bea. Y además yo quiero incidir en unas palabras que este hombre escribe, ¿no?, en la página de Rebelión. Tenemos un gobierno y un partido que responda a los intereses del pueblo, no a los intereses de una clase o grupo privilegiado. No tenemos ni admitimos dirigentes corruptos. Por ello el imperialismo se equivoca. La plaza de la Revolución es nuestra plaza Tahir, es la plaza de la Perla o la plaza Casbah. Nosotros la tomamos hace 50 años y nunca la hemos abandonado ni la abandonaremos. Esto es unas palabras, estas son las palabras de este hombre, que a mí me parecen muy oportunos para puntualizar. Sí, yo... Sí, bueno, yo quería hablar un poquito. Hay muchas ideas que me vienen a la cabeza cuando estamos tratando estos temas. Uno de ellos es un poco lo que estaba hablando Salva, ¿no? Cómo se preparó desde los medios toda la invasión y todo esto. En el caso cubano, o sea, tenemos la peculiaridad de que en la historia de Cuba, pues estos métodos modernos de hacer guerras, pues ya nos han tocado. Desde la época de la voladura del vapor Maine,
para entrar los norteamericanos en la guerra, pues ya estas recetas norteamericanas pues ya no las vinieron dando. Volaron este barco, prepararon a la opinión pública internacional y norteamericana para invadirnos, y bueno, ya más acá, en la época ya en 1961, pues ya ni qué decir. Bueno, y tú has apuntado a lo que decían los medios. No engañaron al pueblo cubano, pero sí engañaron a mucha gente, y también engañaron a muchas de esas personas que vinieron a invadir la isla, que muchos de ellos eran pues descendientes de esas familias aburguesadas, que no se hubiesen metido en una guerra para nada si no les hubiesen convencido de que allí los iban a recibir como héroes, y que al final lo que estaban haciendo era garantizar el estatus de sus familias acomodadas. Y por eso vinieron muchos de ellos, pero realmente pensaron que no iban a tener que disparar un tiro, porque les habían dicho de sobra que los iban a recibir como a héroes. Y bueno, realmente pues esa era lo que se estaba diciendo en el mundo, era la opinión de estos medios, y qué bueno que el pueblo cubano fuera capaz de derrotarlos allí para que entonces esa gran mentira se destapara. Porque si no hubiese sido así, si no hubiese sido a través de esta confrontación directa armada y de un triunfo claro del pueblo cubano contra esta gente, pues todavía estarían diciendo pues de todo. O sea, fue el viraje, fue el momento en el que ya todo se destapó y ya no tenían manera de decir, de seguir sosteniendo su mentira. Entonces por eso yo digo que este es un momento crucial de la historia de Cuba. Y bueno, pues claro, que evidentemente nos viene a la memoria Libia, nos viene a la memoria todas estas cosas, porque al final, después de haber vivido todo esto, sobre todo a nosotros los cubanos, nos cuesta mucho más trabajo creernos todos estos cuentos, ¿no? Bueno, yo quería también hablar sobre la importancia que tienen recordar la historia y este 50 aniversario de estos acontecimientos y de la proclamación del carácter socialista, que por cierto, cuando tú estabas mencionando todas las medidas que había aplicado el gobierno revolucionario en el primer año, digo, uno piensa, dice, si esto no es socialismo o si esto no es camino al socialismo, pues realmente lo que hoy a veces se define como socialismo no es ni la 10ª parte de todas esas medidas, ¿no? que apuntabas, ¿no? La nacionalización de empresas, algo que parece hoy impensable, una especie de sacrilegio, algo imposible, incluso, bueno, una especie de camino al fracaso, porque automáticamente tu país va a perder todas las inversiones, etcétera, etcétera. Bueno, pero me parece muy importante recordar estos acontecimientos porque el país está viviendo ahora un momento trascendental también en la historia, ¿no? 50 años después, porque precisamente ese carácter socialista se quiere reafirmar, pero se quiere reafirmar en medio también de dudas y en medio de una encrucijada de caminos y en medio de debates y discusiones, ¿no? Sobre lo que es socialismo y sobre qué tipo de socialismo es viable hoy en día, ¿no? Hacia dónde tirar, por qué camino. Parece que más o menos en este congreso se están recogiendo una serie de tendencias, una serie de medidas, algunas de las cuales ya se están intentando aplicar en Cuba, hacia un socialismo más flexible, hacia un socialismo que acepte en su modelo económico, en su estructura económica, formas de mercado superiores o mayores que anteriormente, etcétera. Y hay un artículo que yo he recogido de varios medios, entre ellos del nuestro de Cuba Información, pero también está en Rebelión y otros. Yo creo que un artículo muy interesante de Darío Machado, que es, bueno, pues un intelectual cubano, que se titula Vigencia del socialismo en Cuba, el desafío del año 2011. Y dice, por ejemplo, que existen poderosas fuerzas internas y externas. Él está hablando de una especie de como el DAFO, ¿no? El famoso debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Pero bueno, las divide más o menos entre las amenazas externas que tiene el proceso y las debilidades internas, ¿no? Eso es lo que se centra. Precisamente aquello que hay que combatir. Las externas difícilmente, pero las internas desde luego están en la mano de los cubanos. Las externas, desde luego, es el bloqueo, es la guerra mediática, es la campaña mediática y es la realidad de un mundo capitalista que rodea a Cuba. Y entre las internas, y esto es lo que se debate fuertemente, está el burocratismo, está las manifestaciones de corrupción que existen, está la inercia de las prácticas a las que se ha venido acostumbrando la sociedad, el acomodamiento y la mediocridad.
me ha parecido interesante porque Cuba está, yo creo que en un nuevo jirón, ¿no? Sí. Precisamente contra las propias debilidades del proceso para convertirlas en fortalezas. Yo, si nos queda algo de tiempo, José, sí, quería comentar, porque me ha venido a la mente ahora, a raíz de lo que hablabas, es que acabo de recibir una carta de mi padre por correo tradicional, justamente hoy, en el que me está comentando todas estas cosas de las que tú vienes hablando. Él, como siempre, sigue prefiriendo el correo tradicional, aunque existe el email. Y entonces me hablaba un poco de todas estas cosas y me decía que reflexionaba conmigo, que Cuba es parte, desde luego, de un mundo que ha cambiado mucho, y pues Cuba tiene que cambiar con el mundo, porque no se puede ir contra la corriente. Lo que pasa es que los cubanos siempre lo que hemos pensado es que, como siempre, hemos sido tan auténticos, y como la revolución nuestra siempre ha tenido características tan auténticas, pues en la medida de los cambios que se tengan que suceder, en la medida de las cosas que tengan que suceder en Cuba para la mejora de nuestro pueblo y de nuestro sistema y de todo, seguiremos siendo auténticos, sin permitir que nadie nos venda recetas, ni nadie nos imponga modelos, y ya decidiremos cómo funcionar, pero cosa nuestra.